basta solo con cantar, no basta solo con decir. Hermanas, hermanos, amigas y amigos, damos comienzo a una nueva reunión online, hoy domingo 25 de abril del 2021. Domingo del latín Dominicus Dies o Dies Dominicus, Día del Señor, que es el verdadero primer día de la semana, no es el lunes, es el domingo. Y llamado así, ¿por qué? Porque fue en el primer día de una semana hace unos 2000 años, cuando Jesucristo, el Señor, nuestro Señor, resucitó. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. El Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Cristo, el Señor, resucitó. Y a este Señor resucitado invocamos a continuación en esta oración que invito a todos y a todas a seguir.
Señor, a ti dirigimos nuestra oración, en ti confiamos. Aquí está tu pueblo reunido para celebrar tu fidelidad y agradecer tu perdón. Gracias por cumplir tus promesas y por mantener firme tu pacto. En ti confiamos y esperamos a todas horas. Hoy te aclamamos, te damos gracias, te rendimos la alabanza que solo tú mereces. Celebramos que tenemos tu palabra y que tus obras demuestran tu fidelidad. Invocamos tu nombre y tu presencia en este lugar, en los lugares donde cada uno de nosotros está, online y en nuestras vidas. Que tu gloria se derrame aquí y que tu palabra permanezca en nosotros. Por Jesucristo, nuestro amigo fiel. Amén. El Señor resucitado es el único digno de recibir honra, gloria, fuerza y poder. Les invito a entonar este primer canto. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos flor. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos flor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos flor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Este Señor resucitado es el Señor que se encarnó y murió para que en su muerte cada uno, cada una tuviera vida. Y para que en su victoria sobre la muerte también cada uno, cada una sea vencedor, sea vencedora. Incluso, paradójicamente, en la muerte.
no todo canto en el culto es canto de alabanza. Ni la alabanza que nuestro Señor merece se reduce solamente a cantar. Sin embargo, el siguiente canto sí es un canto de alabanza a este Señor encarnado, muerto, resucitado y ascendido. Cantemos. Dios, tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas. Tú me haces tan feliz, porque mi vida salvaste. Y desde el cielo bajó, vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar. Y la muerte él venció, y a los cielos él subió, al Señor alabaré. Dios, tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas. Tú me haces tan feliz, porque mi vida salvaste. Y desde el cielo bajó, vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar. Y la muerte él venció, y a los cielos él subió, al Señor alabaré. Y desde el cielo bajó, vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar. Y la muerte él venció, y a los cielos él subió, al Señor alabaré. Al Señor alabaré, al Señor alabaré. Y después de estos momentos de invocación y de canto al Señor resucitado, el pastor titular de esta congregación, Mauricio Pino Yáñez de Oñate, pasa a darnos palabras de bienvenida. Gracias, hermano Cristian Guerra de Bustamante. Les saludamos a cada hermano, a cada hermana en esta hora con mucho cariño, con alegría también. Por lo menos acá en la región metropolitana, un lindo sol con una mañana fría que nos recuerda ya la proximidad del invierno. Estamos en este tiempo otoñal que también tiene su gracia. Saludamos, hice un listado ahora en la mañana mientras pensaba en saludar, pensaba en qué lindo poder tener hermanos y hermanos que se suman a la distancia y a quienes podemos servir por este medio. Saludamos a, ya segundo domingo consecutivo que está con nosotros Judith Oñate de Colombia junto a su familia. Queremos saludarlas con mucho, mucho cariño, esperando que el Señor continúe ayudando y bendiciendo sus vidas. Hemos estado orando por ustedes y familia. Hemos visto también cómo Dios ha estado respondiendo esas oraciones y agradecemos al Señor por estar junto con ustedes en esta mañana. Por supuesto, a nuestras hermanas que ya son de casa, Graciela y Eli también, que el Señor les bendiga. Y ellas, así como lo hizo Andrés, recuerden lo que hablamos la semana pasada, invitaron también a Sara. Sara, que el Señor te bendiga, te dé paz, te cuide en tu hogar y te ayude también ahí en el Uruguay. Agradecemos a Dios por poder llegar hasta tu casa y porque tú has abierto de alguna manera tu casa para que también nosotros entremos a ella, y más importante que nosotros es el mismo Señor. También a Sandra Flores y Lucio, ahí no sé si hoy día en Temuco o en Pitrufquén, pero les saludamos también en el sur. Saludamos a Inesita ahí en Peyúgue. Qué bendición nos ha dado el Señor de en medio de la pandemia poder llegar a estas distintas latitudes que de otra manera no hubiese sido, estoy casi seguro que no hubiese sido posible. Saludo también a los hermanos Pino Yáñez, de Los Lirios, región de O'Higgins. Saludamos también afectuosamente a la familia Oñate Ballet, ahí en Pitrufquén.
a hermanos también que probablemente estén en Coyhaique, no lo sé si se alcanzaron a conectar, Catalina y Juan Carlos, y así a cada hermano, cada hermana, y perdone si omito a alguien que esté de algún lugar que no sea de la región metropolitana de Santiago de Chile. Ahora estamos internacionales, así que hacemos la salvedad. Saludamos a cada hermano, cada hermana que está también en las distintas comunas de nuestro país y de nuestro Santiago también, todos hoy día en esta cuarentena, que el Señor nos siga dando esperanza. Y siguiendo con esta linda introducción que nos ha hecho nuestro hermano Cristian, quisiera nada más que leer un texto que nos prepara para esta celebración que se aproxima, la celebración del Pentecostés, que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37. Uno de los textos, si no el texto favorito de su pastor. En el último y más solemne día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguna tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Qué maravillosa y linda promesa. Un texto que marcó mi adolescencia, mi juventud, saber que en Cristo Jesús está la fuente de aquella agua viva para todos aquellos quienes tienen o tenemos sed. El Señor es quien sacia la sed más profunda, llena nuestros vacíos más íntimos, aquel que nos sacia de bien en todas las áreas de nuestra vida. No hay otra fuente sino Cristo el Señor. Y justamente hace alusión a esto que estamos compartiendo hoy día también, la resurrección y la esperanza de la venida de Jesucristo y la presencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en su pueblo, en su iglesia, en usted, en mí también. Gocémonos en esta mañana, meditemos en la palabra del Señor, disfrutemos de este tiempo, acompañemos también a otros, y algo muy importante, estamos a un link, es decir, copiamos la invitación que recibimos y se la enviamos a un amigo, a una amiga, a un vecino, a una vecina, a un familiar, a quien usted estime conveniente. Las puertas de este lugar virtual están abiertas para usted y quien así estime usted también conveniente. Cariños a todos, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Cristian, por siempre la creatividad en llevarnos al Señor de una forma distinta y a motivarnos también por medio de la alabanza, la música, los cantos, las oraciones, la reflexión. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Luego Karina Gatica, nuestra hermana Karina Gatica, nos estará poniendo al corriente de las actividades e información de la iglesia. Muchas gracias. Gracias, hermano Pastor Mauricio, por esta bienvenida. Y luego de este momento, y preparándonos para la lectura bíblica de hoy y también para la predicación pertinente, les invito a ver y a escuchar el siguiente video. La tradición cristiana dice que todos los discípulos murieron por su causa. Pedro es crucificado en Roma, boca abajo. Mateo es asesinado en Etiopía. Sí, vamos. Tomás en el sur de la India. ¡Suéltenme! Y Juan es envenenado en Roma. Pablo, ya vienen por ti. Toma estos. Algo debe sobrevivir. Si no yo, al menos mis palabras. Ve, ve. He dado una buena batalla. He terminado la carrera. Y he mantenido mi fe. Pablo es decapitado por los romanos, pero sus palabras perduran.
Sus cartas conforman casi la mitad del Nuevo Testamento. Pero el capítulo final todavía no se ha escrito. Los romanos fallan en matar a Juan. Después del intento frustrado, lo exilian en un penal en Grecia, en una isla llamada Patmos. Aquí Juan vive sus últimos días y escribe el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El pueblo hoy te llama a ti rey. Creen que eres el Mesías. ¿Quién creen ustedes que soy? Eres el Hijo de Dios. ¿Y si no es el elegido? ¿Estamos arriesgando nuestras vidas por nada? Nos ha mostrado su poder. Debemos tener fe en él. No tengan miedo. Confíen en Dios. Confíen en mí también. Ustedes conocen el camino a donde voy. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El principio y el fin. Mi señor, he esperado que me llegue la muerte. No habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena. Ahora todo lo hago nuevo. Sí. He de venir pronto. Que la gracia de Dios permanezca con todo el pueblo de Dios. Amén. El primer capítulo del libro de los Hechos nos dice que el Señor resucitado antes de ascender al cielo les dijo a sus discípulos que les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. La palabra griega que se traduce como testigo es la misma de donde proviene la palabra mártir. Los discípulos, discípulas de Jesús son sus mártires. Y muchas veces con la connotación más habitual que tiene esta palabra hoy, es decir, hasta dar la vida, muchas veces de manera ignominiosa, vergonzosa, para el criterio humano. La lectura bíblica de hoy precisamente consiste en los versículos 1 al 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que enseguida pasamos a leer, escuchar y a seguir. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A continuación, el pastor Sung Jung Yun pasa a compartirnos lo que el Señor resucitado ha querido que nos comparta. Hola, hermanas y hermanos. Siempre es un placer poder compartir con ustedes esta experiencia de leer, releer la Escritura. Y hoy vamos a leer de una manera diferente todo el capítulo 1. Pero no lo voy a someter a esa tortura de leer todo el capítulo palabra por palabra, habiendo escuchado la voz de, creo que era como un libro digital, ¿no? de YouTube, habiendo escuchado hasta esa porción. Los demás, como ustedes ya conocen bien ese relato, yo se lo voy a explicar de una manera dramática. En el capítulo 1 de la segunda obra lucana, llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos narraciones de lo ocurrido entre la resurrección y el Pentecostés. Jesús resucitado se manifestó ante sus discípulos y durante 40 años estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Luego de recordarles las promesas del Padre, que vendría el Espíritu Santo, de quien recibirían el poder para ser testigos de Jerusalén hasta los confines de la tierra, Jesús resucitado fue llevado hacia las alturas. Los apóstoles regresaron al lugar en donde alojaban junto a otros creyentes, entre ellos la madre y los hermanos del Señor, con quienes se dedicaron a la oración. En uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran unos, ¿recuerdan? 120, para recordar la traición de Judas y su destino fatal, y la necesidad de llenar ese cupo que quedó vacío. Propusieron a 2. ¿Se acuerdan los nombres? Uno recuerda el nombre de Matías, pero no el otro, ¿no? José, el apodado Justo, y a Matías, que cumplían los requisitos por la antigüedad y echaron suerte. La elección recayó sobre Matías, quien fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Eso es, todo el relato se basa en esto. Ahora, si leyéramos este capítulo simplemente como un registro histórico, bueno, podemos destacar que compartieron con el Señor resucitado, quien le estuvo mostrando pruebas convincentes de ese versículo 3, de que él estaba vivo y estuvo enseñando acerca del el reino de Dios. Y se le prometió la venida del Espíritu, que recibirían el poder. Mientras esperaba el Espíritu, se dedicaron a la oración, que está muy bien, y aprovecharon el tiempo para reorganizar la estructura eclesial. Confiaron en el Señor para escoger al sucesor de Judas Iscariote.
etc. Sin duda es un buen ejemplo para el creyente, pero en esta narración hay varios elementos semánticos y narrativos que nos permiten leer de una manera distinta, y obviamente haremos una lectura provocadora, una lectura que nos inquiete en lo posible. Sino para qué, ¿no? Entonces, y además habría que preguntar y provocar qué. Una lectura que nos invite a examinar nuestra fe desde la resurrección al Pentecostés. Entonces, con esta lectura que voy a iniciar ahora, quiero invitarlos a que examinemos nuestra fe en la resurrección. Y ya, la resurrección es un asunto interno, creemos, porque en realidad dice el texto que Jesús estuvo mostrando, y Jesús resucitado estuvo mostrando a los discípulos pruebas convincentes de que Él estaba vivo, pero nosotros no estuvimos ahí, nosotros lo leemos lo que dice en el texto. Entonces, la resurrección para nosotros es un asunto de fe, y no por eso es menor, todo lo contrario. A veces esta fe provoca en nosotros ciertas actitudes, cierta forma de vida, que justamente es lo que me gustaría que pudiésemos revisar, hacernos autocrítica a la luz de esta lectura. Ahora, revisemos nuevamente el texto, ahora con mayor atención, para indagar cómo se sostiene el relato, cómo es que el texto tiene sentido y no solamente como una exposición de simplemente hechos históricos. El texto atestigua que durante 40 días que Jesús resucitado estuvo con los apóstoles, les habló acerca del reino de Dios, versículo 3, ¿no? Reino de Dios. Al escuchar que Jesús resucitado dijo que serían bautizados por el Espíritu Santo, estos dedujeron que serían dotados de poderes, ¿no? Por lo cual los discípulos preguntaron por el ¿cuándo de la restauración del reino de Israel? Y aquí tenemos el binomio del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios, pero estos se interesaron por el reino de Israel, por la restauración del reino de Israel. Seguramente estaban pensando en una restauración política, ya que estaban sometidos, ¿no? a los romanos, y de tipo apocalíptica. Tiene que ser así, si no ¿para qué? ¿No? Quiere decir que haya una intervención divina catastrófica. Ojalá que le caiga todo el rigor del poder divino, la ira sobre los enemigos, y ellos sean exaltados, restaurados. Entonces, y con ellos significa que las demás naciones quedarían sometidas, ¿sí? Y Jesús respondió que el cuándo de lo que los discípulos preguntaban es un asunto exclusivo del Padre, y a ellos les toca recibir el poder para ser, como bien decía el hermano Cristian Guerra, serían testigos mártires, y no superhéroes, no ministros, ¿cierto?, del interior y cosas por el estilo. Y no solo en Jerusalén y Judea, como a ellos les gustaría, sino también en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque la acción divina no estaría limitado en el pequeño reino de Israel, sino sería extendido a todo el mundo a través de ellos, y justamente con ellos. Habiendo dicho esto, ante las miradas de los discípulos, Jesús resucitado fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Así que qué bonito, hermano Cristian, por el cántico, ¿cierto? Ya tuvimos el preludio de esto. Hay algo interesante en los versículos 9 al 11. Solo en estos versículos aparecen 5 veces referencia a la percepción visual. Si ustedes tienen la Biblia ahí, pueden ver capítulo 1, versículos 9 al 11. Hay algo muy interesante. Yo voy a destacar en Nueva Versión Internacional, que dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Entonces vamos todos, ¿no? Lo miraban, su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente, 3, al cielo mientras él se alejaba.
De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? 4. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. 5 veces se habla de lo visual, de la percepción visual, ¿no? Entonces, con esto el autor pone énfasis en lo visual, creando así la imaginación de lo espectacular, generando la expectación para que nosotros los lectores y la lectora podamos compartir esa sensación de lo poderoso, que algo está a punto de ocurrir. De verdad, yo cuando leo esta parte recuerdo esas películas en donde de repente sabe que va a pasar algo y se prepara para no asustarse, porque uno sabiendo que está mirando películas de suspenso, de repente ¡pah! Y se asusta igual, ¿no? Yo me asusto. Entonces viene esa sensación de que hay que lograr mirar esto leyendo, ¿no? Poder, no sé, yo tengo la imaginación, no sé ustedes, pero yo ya lo estoy viendo y el texto nos apela a eso, a que logremos ver esto junto con los discípulos. Y no solamente ver a Jesús, sino ver a los discípulos que están ahí. Hay que participar como lector y lectora activamente en la invitación que hace el texto. Por lo demás, ¿cómo se explica que justo en este momento se tenga que ir? ¿Pero cómo? ¿Cómo se va justo en este momento? ¿Y para qué todo esto de la resurrección si se va? ¿Será que todo esto es para hacer una nueva entrada gloriosa desde las alturas? Esa entrada que en su primera aparición, en último momento cambiaron el guión por el pesebre de Belén. Esta vez sí. Así que no es difícil ponernos en lugar de los apóstoles que se llenan de expectativa, ¿no? Claro, la primera vez, bueno, ya aceptemos que vino en un pesebre de Belén de la posada, humildemente, pero ahora fue llevado a las alturas con coro celestial, con tutututú, con trompetas, ¿ya? de arcángeles, hará su descenso glorioso. Así que los discípulos ahí estaban expectantes, pero nada. Se ocultó entre las nubes y sería. Y los apóstoles se quedaron pegados, como cuando nuestras pantallas se quedan pegados durante la reunión Zoom. A ver si hacemos este ejercicio de quedarnos pegados, conecte el internet y nos quedamos pegados un rato. Así se quedaron pegados los apóstoles. Y en eso, recurriendo otra vez a esta experiencia cinematográfica, no sé ustedes cómo que pueden reproducir ese sonido cuando está algo, ¿cierto?, por suceder, y va a pasar, y ocurre lo inesperado, y hay un ¿cómo se llama esto? Un efecto especial de sonido, así como que, nada, así como que aparece cosas inesperadas, ¿no? Aparecen entonces los matapasión, los mata expectación. Aparecen dos varones vestidos de blanco que dice: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Y le recuerda Galileo. Acuérdense quiénes son ustedes. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Creen que esto le pertenece a ustedes, una cosa así, ¿no? Entonces, Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Y aquí donde tiene que poner, ¿cierto?, el hermano Víctor Hugo, un efecto especial, ¿no? Así como un sonido. Los discípulos se quedaron con lo último. Jesús resucitado ocultándose tras las nubes. Y ahora hay que regresar. Hay que esperar el regreso. Hay que esperar el regreso de Jesús al puro estilo del Hijo del Hombre de las literaturas apocalípticas. El personaje mesiánico testificados en Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. No lo busquen, yo se los leo, aquí lo tengo escrito.
Dice Daniel 7, versículo 13 al 14, dice, en esa visión nocturna vi a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino jamás será destruido. Entonces, la promesa del poder de Jesús, ¿no? Jesús les prometió el poder, las nubes y la advertencia de los hombres vestidos de blanco que vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse, confirman la sospecha y la expectación. Al regresar a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, los 11 apóstoles, aquí el texto se toma su tiempo de nombrarlo, ¿sí? Yo también lo voy a hacer. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, ¿y qué más? Ay. Yo lo he aprendido de memoria. Pero... ya. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Son 11. Se reunieron con otros creyentes. Pensar que estos nombres de los apóstoles y el nombre de las tribus de Israel habíamos aprendido en la escuela dominical, ¿no? De memoria. Y el seminario debería obligar a que aprendan todo esto de memoria, ¿no? Si no, ¿cómo pueden egresar del seminario? Bueno, todos estos, más los otros creyentes, se reunieron a orar. Estamos en el versículo 15. Y no es extraño que aquí se mencionen los nombres. Serán los que recibirán el poder de los altos. Así que tendremos que recordarlos, tendremos que rendir el homenaje. Y en uno de esos días, cuando estaban reunidos unos 120 creyentes esperando la venida del Espíritu Santo en oración, a Pedro se le ocurrió que debiese elegir al reemplazante de Judas Iscariote, echando suerte, como era de costumbre en aquella época. Qué bonito, ¿no? Qué experiencia más hermosa de administración eclesiástica, y es bíblica. Pero los bautistas no siguen este ejemplo, aunque es bíblico, ¿no? Elegir de esta manera. Digo bíblico porque aparece en la Biblia. Cuando se supone que nosotros los bautistas seguimos las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero en realidad aquí es donde se nota que seguimos solo las que nos conviene o que son racionalmente comprensibles. ¿Cómo vamos a echar suerte en cosas tan importantes como elegir un apóstol, verdad? Yo tampoco creo en que debamos seguir este ejemplo, y esto no es el punto central del mensaje. Así que solo formas parte de un escenario en el cual la luz del foco está sobre otras cosas. Por favor, no piense que escogí este texto de ambiente electoral por la contingencia nacional que estamos viviendo. No tiene relación. Insisto que no. Es notable cómo el autor hace aquí la distinción entre apóstoles y creyentes. Obviamente es un recurso literario para preparar el ambiente escénico. Ahora bien, podríamos preguntarnos lo siguiente. Como el narrador destaca, ¿no? Habían 120 creyentes allí. ¿Y por qué razón habría que elegir un reemplazante de Judas, habiendo 120, ¿no? Y además el número 120 no es casual. No es que uno ande buscando significado a todos los números, pero se tiende a elegir esos números para destacar algo. Es la plenitud de 12, ¿no? 12 por 10. Pedro y los apóstoles piensan distinto. Uno podría decir, pero ¿para qué tengo que estar eligiendo al reemplazante? Pero Pedro y los apóstoles dicen que hay que hacerlo. Habría que destacar y completar el valor simbólico del número 12, el número de Israel, de las 12 tribus, de los 12 escogidos por el Mesías para el nuevo Israel.
para el nuevo pueblo de Dios. Seguro que estarían pensando de esta manera, preparamos para cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Estar bien organizado, de modo que estamos preparados para recibir lo que era la promesa de Jesús, de la venida del Espíritu Santo. Así que cuando el Hijo del Hombre, el Mesías, venga a restaurar definitivamente el reino de Dios, el reino de Israel, debemos estar completos, con número 12. Esto puede ser la expectativa de Pedro y de los discípulos, para estar preparados y así, de alguna manera, facilitar y provocar la pronta venida del Espíritu Santo, tener una estructura adecuada. Por tanto, la venida del Espíritu y la realización del reino de Israel también depende en parte de nosotros, de lo que nosotros podamos aportar. Y no ser solamente un sujeto pasivo que ya vendrá y ponernos solamente a esperar en oración, sino hagamos algo. De modo que proceden a escoger al reemplazante del traidor, basado en una lectura del Salmo 109, versículo 8, que dice que otro se haga cargo de su oficio, y encontrar un texto rebuscado para justificar el procedimiento. Es juicio mío, ¿no? Como que hicieron una lectura rebuscada, así como lo hago yo, de un texto del Antiguo Testamento, del Salmo, para justificar que otro ocupe su puesto. El resucitado solo le dijo que esperara recibir el poder del Espíritu Santo, pero estos se pusieron exigentes, ¿cierto?, autoexigentes, y señalaron requisitos prácticamente inalcanzables. ¿Se acuerdan ustedes de los requisitos para postularse? Bueno, durante... me estoy yendo por el lado del proceso constituyente, que prácticamente no había requisito. ¿Se acuerdan? Que prácticamente solo tenía que ser chileno para poder postularse a ser constituyente, pero aquí los discípulos, los apóstoles, pusieron un requisito prácticamente inalcanzable, que tenía que haber estado con el Señor, con ellos, dice, entre nosotros, todo el tiempo, desde cuando Jesús fue bautizado hasta la resurrección. Qué increíble, pusieron ese requisito muy, muy complejo. Pero tuvieron suerte, ya que habían dos candidatos. Cuando estaban leyendo esto, me recordé, hago un paréntesis, ¿no? Cuando entregaba volantes en la calle, varias personas me preguntaron ¿cuándo fue la última vez que estuve protestando en la Plaza Italia, o la Plaza de la Dignidad? Y yo le dije, la verdad que fue como el día antes del plebiscito del 25 de octubre. Y una de esas personas que me preguntó me dijo, no está yendo ahora último, y cuestionó mi candidatura por eso, porque ahora último no había ido a la Plaza Italia, un votante exigente, ¿no? Así, los discípulos pusieron una barrera bastante exigente, pero había dos candidatos, José y Matías. Ahora, esto es lo que dice el texto de la resurrección hasta las puertas del Pentecostés. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 es el Pentecostés. Así que esto ha ocurrido según el libro de los Hechos. Y ustedes, ¿qué dicen de esta lectura?
lo que hace que esta narración se sostenga es la expectación. La expectación y la esperanza de los discípulos. ¿Qué va a ocurrir? Lo que podría suceder, lo que debería suceder. Y por otro lado, el esfuerzo humano, comprensible, para adecuarse para lo que se espera. Recientemente celebramos, recordamos, conmemoramos, confesamos, alabamos al resucitado, incluso hoy cantamos al resucitado. ¿Y cuál es nuestro espíritu, nuestra actitud? Nuestra esperanza es la expectación de lo que Dios hará. ¿Cómo vivimos la promesa de Dios desde la experiencia de la resurrección? ¿Cómo esperamos? ¿De qué manera la fe y la resurrección nos motiva, nos condiciona, nos prepara para vivir el día a día? ¿Qué signos de los tiempos vemos hoy para seguir teniendo fuerza en medio de la incertidumbre? ¿O es meramente un tema interior de la fe personal? Los discípulos y la primera comunidad, testigos de la resurrección, vivieron con expectación. Hayan entendido bien o no la promesa del resucitado o no, sea apocalíptica su esperanza o no, movido por razones políticas o no, tuvieron ambiciones o no, ellos y ellas actuaron, su esperar fue traducido a la oración y a la reorganización. Si bien la elección de Matías, el reemplazante, no marcó nada significativo, porque este señor nunca más vuelve a aparecer en el libro de los Hechos, lo llamativo del relato es que tampoco hay una evaluación por parte del narrador. Los discípulos recibieron la promesa, tuvieron la expectación, se reunieron, oraron por la iniciativa de Pedro, reorganizaron, pero en la narración no hay una evaluación, como lo leemos en otras partes, que lleno del Espíritu, porque el Señor estaba con él. No hay una evaluación por parte del narrador, solamente dice lo que ocurrió. No dice si fue negativo todo esto, lo hicieron en vano, o lo hicieron acompañado del Espíritu, porque el Dios estaba con ellos. Tampoco dice que la elección fue como un proceso respaldado por el Espíritu. Simplemente lo hicieron, movido por su propia esperanza, movido por su propia comprensión de lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué significa esto? De que no haya una evaluación, que el texto se abstenga de evaluar positivamente o negativamente. Significa que nos toca juzgar. Significa que nosotros debemos evaluar. ¿Qué le parece a ustedes lo que hicieron los discípulos? ¿Le parece comprensible? ¿Le parece adecuado lo que hicieron? ¿Está bien? ¿Estuvo bien? ¿Pero qué es lo que los motivó? Yo solamente hice una lectura crítica, una lectura en donde puse un poquito de elemento del sentimiento, actitudes, rellené el texto poniendo entonces lo que pudo haber sido las motivaciones de los discípulos en hacer lo que hicieron. Dada esta lectura, ¿qué le parece a ustedes lo que los discípulos hicieron de haber realizado una elección del reemplazante? ¿Hay algo malo en ello? ¿O está bien lo que hizo? El texto guarda silencio al respecto. Pero no es juzgar por juzgar, sino debemos hacerlo de manera autocrítica, ¿no? Mirando nuestro propio modo de vivir la esperanza. ¿Cómo vivimos la resurrección y cómo traducimos eso en esperanza? Porque no es solamente leer y decir, pero ¿cómo hicieron esto? Sino
nosotros también vivimos la resurrección, confesamos y alabamos como lo comentamos, ¿cierto? Y también vivimos nuestra esperanza, y no por calendario, sino también porque si bien tenemos al Espíritu, el Espíritu está con nosotros, pero siempre conmemoramos y estamos abiertos a que el Espíritu venga a nosotros y que guíe nuestra vida. Y esperamos también, como los discípulos se quedaron pegados mirando al cielo, también esperamos el retorno del Señor, a que la consumación de los tiempos en el Señor, y cómo vivimos esa esperanza. ¿Qué es lo que nos mueve vivir la fe en la resurrección? ¿Qué significa vivir la espera de la manifestación del Espíritu? Lo que impactó a la primera comunidad fue las muchas pruebas convincentes de la resurrección, de que Él estaba vivo. Ahora, en tiempos difíciles como hoy, en donde necesitamos respuestas de muchas cosas que suceden alrededor de nosotros, ¿qué significa vivir con la fe en la resurrección y decir que nosotros vivimos con esperanza? Pues nos da lo mismo. Uno enciende la pantalla del celular, se enciende el teléfono, o sea, el televisor, y conversa con alguien. Nos llenamos de noticias, nos llenamos de la expectación, de la frustración como sociedad. ¿Cómo vivimos en estos tiempos difíciles? Ni hablar de la pandemia, ¿no? Porque es deprimente. ¿Cómo vivimos la esperanza del Señor, de la resurrección? Ahora, lo que a mí me preocupa, y los invito a pensar en que la primera comunidad tuvieron de la experiencia de tener muchas pruebas de la resurrección y de la mala interpretación o una interpretación muy subjetiva, comprensible, de la expectación y de la esperanza de la promesa de Jesús, el triunfalismo. Hemos de tener cuidado en nuestra fe en la resurrección, a que aquello no se traduzca en triunfalismo, que nuestra fe en la resurrección significa que tenemos todo resuelto y que desde esa experiencia abordamos los embates y los porvenir de nuestra vida, y dar consejo y dar afirmaciones y consolar solo desde esa expectación de nuestra esperanza basado en nuestra fe, y olvidar que también nos toca hacer cosas, también nos toca mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que nos falta, sea así como vimos que falta ese juicio narrativo de la evaluación narrativa de lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, pero no hay evaluación. Nos toca a nosotros vivir esa fe en la resurrección y en la esperanza, de acuerdo a la sabiduría que tengamos, de acuerdo a nuestra posibilidad de lectura y la interpretación que tengamos, y la manera en que nosotros nos organizamos como iglesia, como comunidad, para vivir juntos en oración la fe en la resurrección y la esperanza. Hemos de tener entonces tener siempre el cuidado de no vivir la fe en la resurrección con un falso triunfalismo, pero sí siempre autocrítico de nosotros mismos, y estar abierto a qué es lo que se puede hacer en el Señor. Bueno, esto es lo que tengo para compartir, hermanos y hermanas. Espero que les haya servido para profundizar más en esta lectura, que estoy consciente de que es algo incompleto. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Agradecemos mucho al pastor Jun por esta palabra que nos mueva a reflexión, a meditación
y también acción. Y por supuesto también a la oración o la oración, como le escuché a alguien por ahí hace mucho tiempo. Recordemos siempre que una de las maneras en que expresamos justamente este amor al Señor resucitado y ascendido en acción, así como a nuestro prójimo, es por medio de nuestros aportes en diezmos y en ofrendas. Así que aquí está el afiche con los datos respectivos para la transferencia. Recuerden además que en caso de aportar específicamente para armar las canastas de víveres que periódicamente se reparten a distintas familias y personas en necesidad, no olviden añadir la cifra 19, tal como se dice en el afiche, para que Tesorería las pueda distinguir. Así que recuerden todos estos datos para, como dice ahí el encabezado, estar aportando al reino, este reino que está un poco más allá de las expectativas humanas que nosotros podamos tener. El reino de Dios en todo tiempo. En este Señor resucitado y ascendido ponemos toda nuestra fe y confianza ante las necesidades nuestras y de otras personas, familias o comunidades. Así que ahora vamos a recordar algunos de los motivos de oración vigentes que se han compartido y se comparten en las reuniones o también por otras vías. Y al mismo tiempo vamos a recordar o entonar, si alguien lo quiere así, a modo de exhortación mutua a la confianza y fe en Jesús, un canto que varios entre ustedes y varias van a reconocer. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, él
amigo eterno, solo en Él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Todo a Dios en oración. Recordemos siempre ese principio fundamental. Acercándonos al final de esta reunión, tal como el pastor titular Mauricio dijo en su momento, hace algunos minutos, la biministra Karina Gatica Vera de Jara, biministra porque coordina tanto la tesorería como la escuela dominical, nos compartirá importantes avisos para la comunidad. Karina, somos todo oídos. Hola. Eso de biministra se te ocurre a ti nomás. Que el Señor les bendiga, hermano. Quedé, la verdad, conmovida con el canto. Es un coro conocido, antiguo, pero todos esos paisajes que el Señor nos ha regalado, estoy conmovida. Bueno, quiero contarles que el tema de las canastas ha repuntado, gracias al Señor, bastante bien ahora en abril, porque en marzo lo recaudado para canastas nos alcanzaba solo para una, ahora en abril nos alcanza para 5. Entonces, de nosotros depende poder llegar a más hermanos. ¿Me dan un segundito? Ahí. Es que no veía el resto y siento que estoy hablando sola. Me están escuchando, ¿verdad? Me hacen con el dedito. Ya. Entonces, contarles que podemos llegar a más familias necesitadas en abril, como les digo, y esperemos en el Señor que ahora en mayo podamos llegar a más. Pedir al Señor de su provisión para que podamos llegar a más familias, porque la verdad es que se ha incrementado la necesidad. Entonces los incentivo, hermanos queridos, a estar al pendiente y a por tanto dentro de lo que cada uno pueda, porque muchos pocos van a ser hartos. Si hay pocos, no vamos a llegar tan allá como quisiéramos. Recordarles también que en los miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Todos los miércoles a las 8 el Señor nos da un espacio muy bonito de camaradería, de conversación, de risa y de compartir aquellos que nos está acongojando. Es un tiempo en que nos acompañamos orando unos por otros, de los que estamos ahí, y llegamos más allá. Y como decía este canto, a veces sufrimos de más porque no llevamos todo en oración, porque no siempre la respuesta es clara ni está ahí, pero nuestra esperanza y nuestra fe, nuestra confianza está puesta delante del Señor, y aunque no escuchemos con claridad la respuesta, tenemos la certeza de que está ahí y eso nos ayuda a descansar. Y por último, contarles que las clases de escuela dominical ya se reanudaron. Esta semana nos toca, recuerden que nos reunimos semana por medio, y ya partimos con las clases de los chiquititos, de los adolescentes, los jóvenes, y hay una clase de adultos iniciales también, que les toca reunirse esta semana. Jueves los adultos iniciales, viernes adolescentes y chiquititos, y sábado se reúnen los jóvenes.
A todos les pido que estén orando por cada uno de los chicos y grandes que se están reuniendo, que oren por los profesores, porque el Señor nos ha puesto ahí, pero necesitamos el apoyo de la comunidad completa para que sea de bendición realmente a todos estos grupos lo que se está trabajando. Y sin más que decir, les mando un abrazo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a la biministra Karina, entonces, por estos avisos que nos ha recordado. Llegamos entonces al final de esta reunión, domingo, Día del Señor Resucitado, 25 de abril del 2021, invitándonos a renovar, a reflexionar en torno a nuestra fe en este Señor resucitado y ascendido, entonando el siguiente canto, que es un llamado a la alabanza, pero a una alabanza continua, una alabanza sin cesar a aquel que es Rey, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, cuyas promesas y maravillas son incomparables. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de
esta manera llegamos al final de este culto. Que el Señor les bendiga, nos bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Y por supuesto ahora queda el micrófono abierto para todas aquellas personas, familias que quieran saludarse a través de esta vía. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Cristian, por la coordinación. Quería saber si la bibliografía es Zapa. ¿Descansó hoy día, pastor? La bibliografía. ¿Qué Zapa? Ah, El profesor José está abusando de sus conocimientos académicos, está refiriéndose a criterios bibliográficos usados en la universidad. Pero no es bibliografía APA. ¿Qué? ¿Qué dijo? Maravilloso el culto, maravilloso. Maravilloso. Muy bueno. Gracias, Sandra. Nos alegramos. Hola, Sandra. Cariños. Quiero saludar también a Jorge y Katy, que están por ahí una vez más. El Señor te bendiga. Está por ahí también Arturo. Ahí está. Jorge, Katy, un abrazo grande. El Señor les bendiga. Su casa, muy bienvenido. Y así a cada uno. De la familia de Judith Oñate de Colombia, les damos muchos cariños. No sabemos quiénes están detrás de las pantallas, pero si quieren saludarnos también, muy bienvenidos. Pueden abrir su micrófono. Estamos en un momento de libertad. Y muchas gracias. Los saludo a todos cordialmente. Tengo muchos problemas de sonido, de audición, casi no escucho. Entonces, pues ahí alcancé a escuchar mi nombre. Dios me los bendiga. Un abracito para todos. Feliz semana. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Judith. Sí. Judith. Muy bien. Gracias. No te reconocí hoy. Muchas gracias por la oración. Se soltó el pelo. Un poquito despeinada, bueno. Lindo pelo. Tenemos hoy día que cantamos, parece que a la Gaby Jara, ¿no? ¿Tenemos alguna efeméride más? Juan Manuel también. Sí. No sé si está. A ver. Tenemos a la Gaby, ¿no? Ven a cantarle a la Gaby. ¿Está la Gaby por ahí o no? Hola Alejandra, ¿cómo está Lale? Alejandrita ahí. Hola Juan Manuel. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Pastor Yu, por el mensaje. Muchas gracias. No sabemos si está la Gaby, pero el papá seguro que lo va a grabar y se lo puede mostrar. Así que cantémosle nomás. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, Gaby. deseamos a ti otro año mejor. Bendiciones multiplicadas en Cristo el Señor. Bravo para la Gaby. Cari, ¿se nos quedó algo en el Muchas tintero? gracias. Karina Gatica, ¿se nos ¿Sí? quedó algo en el tintero o no? ¿Algo de Gálatas? ¡Ah! Sí, la lectura. A ver. Una invitación ¿La general, lectura? ¿cierto? Sí. Sí, una invitación Sí, general. invitación para leer el libro de Gálatas durante mayo. Y el último sábado de mayo nos juntamos a conversar de lo que aprendí. Gálatas es este mes, para los que estábamos leyendo. Y también una locura que para empezar en mayo, si alguien le da lata a leer solo, nos podemos juntar un día a la semana a leer juntos. A leer juntos. Pero eso lo vamos a igual informar por el WhatsApp. Perdón. ¿Me fui? No, sí, está ahí, te escuchamos atentamente. Ah. Estábamos notando. Ah, ya.
Gálatas en mayo. Sí, yo voy a decir patuamente nomás, un audio del pastor Sun Yun con una introducción al libro de Gálatas. Toda la literatura juanina está el encargado de nuestro pastor Sun Yun, que nos colabora con la introducción y después nos ayuda al cierre de los libros que estamos leyendo de la literatura juanina. Perdón, Paulina. Juanina. Está bueno. Me va a tocar a mí hacer el estudio de Gálata. Sí. Sí. Y todas las Paulinas. Echamos suerte, Jun, y saliste elegido. Salió bendecido. Salió bendecido ahí con Gálata. Yo sabía que él no había caído. Ay, me encantó. Chao, hermanos. Cariño, saludos. Chao, Ale. Que tengan una buena semana. Un abrazo. Chao. Chao. Jorge y Katy, cariños. Chao, cariño, bendiciones. Abrazos. Feliz semana, se les quiere mucho. Alfredo, Nélida, cariños para ustedes. Karina, a ver si te recuerdas algo. Yo no voy a decir nada, tienes que interpretarme. Karina García. A ver. Ya. A ver. Dios te bendiga. Ay, qué buena. Mira, muestra la cara a la Bien. Aplausos. Buena. Ya, pero cuenten, no nos dejen a los demás mirando. Chao. Dios les bendiga. Ay, buena, Caro. Sandrita Flores. ¡Chau! Sara. Gracias, igualmente. Que estén bien. Sara. Margarita. Chao, tío Lucio.